Adelante, Daniel, segunda charla. Perfecto. Gracias, Manuel. La próxima conferencia tiene titulado Tres variables en Orión. Va a ser, diríamos, expuesta por Raúl Roberto Podestá, quien es director de los cursos y coordinador general de las secciones científicas de la Aliada, expresidente, director del Observatorio Nova Perseidos de Formosa, miembro y observador para la ARSO, docente e investigador de la Universidad Nacional de Formosa. Va a disertar desde Formosa, Argentina. Así que adelante, Raúl. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Después de la Igualmente. excelente charla que dio Edgar, realmente quedé maravillado de esa charla, con tantos comentarios y tanta. La mía va a ser más aburrida, mi charla, así no va a ser tan expositiva, sino un poco más aburrida, pero bueno, esperemos que... No, y es interesante porque va a discutir y va a dar a discutir algunas cosas esta charla. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿puede ser primero? Sí, 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 adelante. adelante. Perfecto, ahí vamos a compartir. Creo que está bien, no sé, ahí no está. ¿Está? Sí, Bueno, me alegro, muy bien. Este tema realmente tiene muchos años ya de trabajo, ¿no? No es un tema nuevo. Ya tiene aproximadamente desde el año 1992 comenzó, así que tiene muchísimo tiempo ya de trabajo. Y llamó la atención esto porque voy a presentar algo que puede resultar o no. He tenido gente que estuvo muy en contra, comenté este tema, gente que se ha puesto en contra y inclusive tildaron algunos sin ningún tipo de conocimiento o formación de poco científica lo que estaba planteando. Pero recuerden que, como en las teorías de los fractales, ¿no? Se dice que un pequeño aleteo de una mariposa en el mar de China puede transmitirse un huracán en la zona del Caribe, ¿cierto? Bueno, así que de poco científico, no, yo creo que las cuestiones son poco científicas o no científicas de acuerdo a la metodología que uno usa de trabajo, ¿no? Primero. Y si cuando uno puede de alguna forma discurrir y dar contraejemplos de por qué sí o por qué no, ahí se transforma en ciencia. Bueno, estamos dentro de la ciencia astronómica y cualquier evento que ocurra tiene que ser estudiado y no descartado al azar, sino, si bien no estamos, algunos pueden estar de acuerdo o no, yo siempre propongo que siga el trabajo de investigación y puede llegar a conclusiones un poco más concluyentes, digamos, cuestiones más formales. Yo le he dado una formalidad desde el punto de vista estadístico del trabajo, y bueno, esa estadística dan, pero bueno, falta mucha más observación, no son las suficientes observaciones que he hecho, pero y he trabajado con diferentes instrumentos. Y esto comienza ya les cuento, a ver, un segundito que pase vamos a pasarla, ahí está. Bueno, esto ya está, esta presentación ya está. Allá se inicia en el año, se ve bien la pantalla, ¿no? ¿Se ve completa? ¿Sí? Esto se inicia en el año 1992, ¿cierto? Con el famoso proyecto de la exploración en extremo ultravioleta, que ahí colabora la APSO justamente en ese proyecto, ahí colabora la APSO, un segundito, le volví un poquito para atrás, y en esa colaboración, bueno, había una cantidad enorme de estrellas que había que trabajar, y en especial hay estrellas que me llamaron la atención, ¿sí? Y ahora quisiera ver acá un poquito el tema de la pantalla, un segundito, me está molestando acá esto. Ahora estoy bien, mejor. Está se ve perfecto, Raúl. Sí, no, a mí me estaba molestando a mí, me estaba molestando un poquito. Gracias, ya No, por está bien. favor. Gracias. Muy bien. Y había tres estrellas variables que el tipo irregular, que son las que me llamaron la atención. Me llamó la atención porque empecé a medir, medí un montón de estrellas que estaba trabajando, y en algún momento dado vi que era una región relativamente próxima, en todo un complejo grande, ahí en la zona de Orión, y
parecían estar pulsando con una cierta coincidencia, y eso me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué pulsaban en esa coincidencia? Bueno, pulsaban y los máximos y mínimos coincidían, pero no en la amplitud, pero sí en el ritmo. Eso es lo extraño. Muy bien. Entonces ya, definitivamente, a partir del 95 ya forma parte, digamos, de grupitos de estrellas, forma parte de la cantidad de estrellas que uno tiene que observar en variables. Entonces forman, pero fundamentalmente forman como central, o sea, estrellas centrales en las observaciones. Dejándose de lado muchas veces observación de otras estrellas variables para centrar exclusivamente en la observación de estas estrellas variables. Bien. Esto se fue informando constantemente a LAPS, o sea, LAPS tenía información constantemente de estas observaciones, que hasta hace poco sigue recibiendo las observaciones de estas estrellas en particular, y lo particular de esto es que cuando inicia la observación de estas estrellas variables, casi nadie las observaba. Prácticamente no había quien las observaba. Hoy me encuentro que hay una cantidad bastante importante, sobre todo en dos de ellas, que están observándolas. Hay una en particular que no, la única que la observa soy yo. Pero hay dos en particular que antes no había quien las observara, prácticamente no las observaba, ahora aparecen siendo observadas por muchos otros. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son esas estrellitas que me interesaron trabajar? Bueno, esta es una vieja que tenía yo en el año 90 y pico. Estas son B359 Ori, KX Ori y NU Ori. Observen ustedes cómo están distribuidas. Y bueno, están en el complejo de Orión, ¿no? O sea, acá en particular M42 está acá, y acá está M43, que está en NU Ori, SKE que está en NGC en 1973, y B359 Ori está en NGC en 1977. En todo ese complejo completo ahí. Bueno, y ahí comenzamos entonces ya los registros de estas estrellas. Pero, bueno, esta es una imagen más moderna, y las voy a mostrar acá, más o menos, acá como está. Esta que muestro acá, la flechita, es B359 Ori. Esta de acá. Después, la que tenemos acá, es KX Ori. Y la que tenemos por acá, NU Ori. ¿Cierto? Muy bien, fíjense que se notan bastante clarito acá M43, ¿no? La región esa nebulosa bastante. Las otras son un poco más, la 1973 NGC y 1977 son un poquito más tenues, pero está. En realidad este complejo está aparentemente está íntimamente relacionado con ese complejo. No es que no es algo que no es un fractal separado, sino son fractales que están íntimamente unidos. Muy bien. El estudio de los fractales en estas cuestiones es importante, el estudio de los fractales. Tener en cuenta que el comportamiento fractal en las regiones de nebulosas y fundamentalmente se pone muy de manifiesto entonces los conceptos de fractales acá. Muy bien. Al principio, a ver, ahí está. Al principio, digamos, vamos a ver qué tenemos sobre esta. Vamos primero a ver cómo estaba clasificada antiguamente B359 Ori. Una estrella, estaba así clasificada como una estrella del tipo RW Auriga, está dentro de esa clasificación, dice numerosas variables, y es de la clase espectral de BAM, con o sin emisión en el espectro, ¿cierto? Estaba localizada en la región del diagrama de HR, llamada Harper-Russell, en la secuencia principal, y de la parte de la región de la subgigante, caracterizada fundamentalmente por la variación irregular, ¿no? No son estrellas irregulares, son variaciones irregulares. Justamente eso fue una de las cosas que me llamó la atención, poder encontrar más adelante alguna función polinómica, o una función de Fourier, algo que me permitiera a mí representar en diferentes periodos
el comportamiento de esa estrella. O sea, tener suficiente cantidad de datos y, si bien no son regulares, son irregulares, pero yo puedo establecer en diferentes intervalos de tiempo alguna curva que me permita determinar y estudiar esa función. Cuando estudia una función, la estudia teniendo en cuenta los máximos, mínimos, puntos de inflexión, las regiones de crecimiento, regímenes de decrecimiento. Bueno, entonces, ahora, fíjense qué interesante. Dice, la mayoría de estas estrellas están conectadas con nebulosidades brillantes. Vamos. Y el rango más o menos se determinaba en ese momento de 6.9 a 8.1 es el rango. Que teníamos en el año 92, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquitito, a ver, ubicarnos para recordar un poquito el tema del... Creo que todos manejan más aproximadamente bien. Ya que en el año 1905 fue creada por Herschel Herpern, y independientemente en el 1913 por Henry Russell. El diagrama de Herpern-Russell, estamos muy bien. Mientras que la que como estableció primero Herpern, ¿no? en 1905. Y en 1913, de la luminosidad en función de la clase espectral. O sea que uno era luminosidad en función del color y otro era la luminosidad en función de la clase espectral. Pero son equivalentes, exactamente. Esto, ¿no? Pero se establecía así un dinamismo de cuántos se movían las estrellas en diferentes etapas de su vida, porque en realidad las estrellas tienden a seguir fundamentalmente por la secuencia principal, y luego se van distinguiendo del diagrama de HR, ¿no? Muy bien. Fíjense ustedes acá. Por ejemplo, acá el Sol, lo tenemos ubicadito por acá en la secuencia principal, y el Sol alguna vez se va a desplazar, en algunas regiones seguramente se va a desplazar por el lado de las gigantes rojas, etcétera, y hay estrellas que van pasando después por otras etapas de la vida de las estrellas, ¿no? Muy bien. Fíjense ustedes que el diagrama, acá la clase espectral, y versus, o sea, magnitud absoluta versus clase espectral. Recuerden que a su vez las clases espectrales están divididas en 10 partes, de la 0 a la 9, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el Sol está en la posición de la clase espectral G2, y está ubicado en la secuencia principal, ¿no? Bueno, con una temperatura aproximadamente de 5.500 Kelvin, la temperatura del Sol. Muy bien. Pero ahora, pues, se añade el sistema de diagrama de Herpern-Russell con el sistema de Moran-Kidman, de Mecan, donde se agrega algunas cosas más. Por ejemplo, alguna subclasificación más que es muy interesante. La clase, por ejemplo, tener depende del tipo de luminosidad, ¿cierto? Por ejemplo, las de luminosidad 0 y las de IA, 1A, perdón, son hipergigantes, ¿cierto? Son las hipergigantes. Después tenemos acá las subgigantes, por ejemplo, tenemos en la sección 4, ¿cierto? Acá en la secuencia principal en las 5, son números romanos, son todos números romanos. Números romanos. Entonces, por ejemplo, fíjense acá en la clase espectral completa del Sol corresponde a G25, posición que tiene el Sol en cuanto a la clase de luminosidad, bueno, y obviamente a la magnitud absoluta, que es la luminosidad que tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, esto se agrega ahí para hacer la clasificación total. Es una subclasificación interesante que se añadió a eso. Muy bien. Por ejemplo, acá, fíjense ustedes acá, las clases espectrales con las diferentes temperaturas, ¿no? Fíjense ustedes, interesante.
Fíjense que la clase espectral y con la temperatura está relacionada con el color y obviamente con la composición química que aparece, ¿no? Bueno, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, el Sol, la clase espectral tipo G, como hemos dicho, y aparecen líneas de absorción en el calcio, helio, hidrógeno y algunos metales que están en el espectro, ¿no? Tomo el Sol como ejemplo porque es interesante tenerlo siempre como referencia, que es la estrella más cercana, y nos sirve de referencia para comparar con otras estrellas, bien, qué condiciones tiene. Muy bien. Entonces, bueno, esta es entonces la clasificación espectral que ustedes ya conocen, y acá la que se le agrega justamente es la clase de luminosidad de Sharp tenemos acá las hipergigantes, ¿cierto? Las O sub 0 a la IA plus, y así. Entonces, después otros prefijos más que se agregaron, el D, por ejemplo, para enanas blancas, y la SD para superenanas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplitos, entonces. Bien, bueno, sigamos. Muy bien, vamos a lo que pasó ahora. ¿Qué pasó? Que yo vi, bueno, la estrella, por ejemplo, B352, antes como RW Auriga, pasó a estar clasificadas estas variables, X, digo, variables, estrellas variables con brillo de la superficie no uniforme. Y medio elipsoidales por el giro de la estrella que está haciendo, y cuya variabilidad es causada por una rotación axial con respecto al observador. O sea, a ver, está rotando aparentemente como si fuera un trompo, lo que yo estoy observando. O sea, tiene una rotación sobre su eje, pero también esa deformación de la estrella hacia el observador produce digamos, otro punto de vista de la observación y la variabilidad de la estrella. Ahora bien, también puede estar asociada con algunas manchas que tiene que aparece en la fotósfera de esta estrella, y que va cambiando la uniformidad también de la observación. También desde el punto de vista, y ojo, también tiene una variación en el campo magnético de la estrella, entonces hay no solamente variaciones desde el punto de vista de la aparición de diferentes cambios en los elementos químicos de la estrella, sino también en el campo magnético de la estrella, ¿cierto? Muy bien, entonces este eje de rotación, a veces el eje axial no coincide con el eje de rotación en realidad de la estrella. Entonces, fíjense las características. Estas estrellas son de secuencia principal. Estamos de B sub 0P, P por que es una estrella muy peculiar, hasta B9P. Y con líneas que aparecen en el helio 1, es cierto, tiene una ionización 1, y silicio 3 es triplemente, 5 es variable, una cosa comentada. A veces se les llama también variables de helio. Y una cosa interesante que los periodos digamos, de estas variaciones de brillo a veces se redondía. Y los cambios de magnitudes, como son muy cortos, o sea, cuando hay cambios de magnitudes muy cortos, son del orden de 1/10 la variación de la magnitud. En periodos cortos, periodos cortos. Por ahí, si uno lo observa en periodo más largo, va a encontrar que va a encontrar una mayor rango de variabilidad en el rango de la observación de la estrella. Bueno, se entiende hasta ahora lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Sí, adelante. Sí, se entiende, ¿no? Bueno, perfecto. Raúl, disculpa, se Entonces, entrecorta un poquito. Disculpa que te moleste. Se entrecorta un poquito a veces perfecto. la señal. Entonces acá tenemos sí.
Sí, es justamente, Daniel, preguntaba porque me estaba indicando acá que el internet estaba inestable, por eso pregunté justamente eso. Sí, Estaba se indicándome escucha, se el escucha internet inestable. bastante bien, pero por ahí se corta un Bueno, poquitito. pero un problema de internet era. Sí, pero yo notaba que me estaba indicando acá la pantalla que estaba internet inestable, por eso la pregunta mía. Bueno, listo, gracias, Daniel, gracias. No, por favor. Muy bien, vamos a ver acá. Entonces ahora después, claro, yo veo que observando las características de estrella, bueno, ahí tenemos, fíjense que está clasificada como SX Arietis, y con magnitudes que van de 725 a 736, es un rango muy chico, y ponen un periodo, lo cual ese periodo son periodos, digamos, no es un periodo definitivo, porque es un periodo digamos, hay una, ¿cómo explicar? Se repite en un periodo, pero después en el siguiente periodo no se vuelve a repetir esa misma curva. Entonces, es raro eso, digamos, como está clasificado ahí, ¿no? Muy bien. Acá es del B2B, P de P por para la particularidad justamente de esta estrella, y con líneas de helio y estroncio, ¿no? Muy bien. Bueno. Después, claro, me vuelvo otra vez al tiempo y veo que aparecía también por otro lado, clasificada como red RW Aurea. Varios regulares de clase espectral de BAM, con o sin emisión de espectro, localizada en la manchera, la región de la secuencia principal, y de la subgigante, como habíamos visto, por eso era en la posición que se encontraba. Dice, la mayoría de estas estrellas están conectadas con nebulosidades brillantes u oscuras. Y aparentemente son un subtipo de la T Tauri, ¿no? Bueno, las T Tauri me han hecho un subtipo de las RW, eso quiere decir. Muy bien. Y veo algunos representantes de esta. Bueno, igual, por supuesto, entre los representantes está B359 Ori. O sea que aparentemente no hay todavía una definición muy clara sobre esta estrella en particular. No hay. Yo había preguntado muchas veces a alguien que hacer observaciones en un poquito más, más a conciencia de esta estrella, que haya más cantidad de observaciones, pero alguien me preguntó por ahí, les comenté para poder hacerlo en conjunto, que seamos más la cantidad de gente que la observe, porque puede tener algunas consecuencias interesantes. Y por eso habría que ver después, hablaremos un ratito de que alguien se quiere sumar a un pequeño equipito, un tiempito, para ver si se pueden hacer mayor cantidad de observaciones de diferentes partes. Muy bien, vamos a ver la otra estrella. Ahora vamos un poquito a la estrella que no tiene tantas particularidades como tiene la B359 Ori. Es la KX Ori, que es una variable irregular estable. El rango es mucho más fácil de verlo, de 69.81. He visto que ya sí muchos se han sumado a la observación de esta. A esta sí. Esta estrella, bueno, es una variable eruptiva, ¿cierto? Procesos muy violentos, bengalas, que se producen en la cromósfera, en la corona, ¿cierto? Y están asociadas a eventos ¿no? Salidas de masa en forma de viento estelar, de intensidades variables, y muy interaccionadas justamente, fíjense ustedes, con el medio interestelar. Están muy interaccionadas. Son estrellas que están, interacciona directamente con el medio interestelar, y por eso justamente esa interacción, si bien siempre las interacciones existen, pero como dije al principio, ese aleteo de la mariposa puede traer después un huracán por otro lado. Y no es desestimable, digamos, hablar de eso. Y la historia de la astronomía, la historia de la física, ha habido muchas cosas así que al principio eran desestimadas, pero fundamentalmente después y había que escucharlo un poquito más, sin descartar al principio ningún evento de esto y dejarlo de lado porque no era de interés o no era en teoría una cuestión muy científica. Bueno,
Las variables eruptivas, bueno, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Las variables eruptivas en relación con nebulosidades difusas, brillantes, ¿no? Y también con zonas regiones oscuras, ¿no? Se ve perfectamente bien eso en el espectro de luminosidad que se encuentra en ella de la secuencia principal, o sea, están en la secuencia principal y la subgigante. Y fíjense que la coincidencia en todo lo que estamos hablando son objetos de la secuencia principal y son subgigantes. Son objetos jóvenes, bueno, que seguramente más adelante, eso va a pasar, se van a convertir en estrellas con luminosidad constante. Yo creo que, bueno, todos sabemos muy bien que todas las estrellas parten, tienen una etapa de estrella variable, finalmente quedan con brillo constante, ¿no? Muy bien. Ahora, se observan varias estrellas rápidas, yo he observado eso, son estrellas muy rápidas, por eso a veces uno no hace la cantidad de observaciones necesaria, por falta de tiempo, fundamentalmente, tiempo atmosférico, tiempo disponible para dedicarle exclusivamente a eso, requiere mucha sobreobservación. Así que bueno, y son estrellas de clase espectral temprana, ¿no? Bueno, que tiene, digamos, algunas veces tienen desvasalimiento, digamos, padecimientos ocasionales, bruscos, así, similar a la que tiene Algol, ¿no? Bueno, muy bien, veamos un poquito. Acá tenemos un poquito, acá, perdón, exacto, un segundito, sí, está bien. Muy bien, acá está la ubicación, el tipo que dijimos, y la magnitud máxima y la mínima, la clase espectral, fíjense ustedes, B3B, ¿cierto? Y el rango de variabilidad. Acá está, muy bien, de 6981. El tipo de esto es KX Ori. Muy bien. Muy bien. Luego tenemos la otra estrellita, la NU Ori. Otra variable irregular, inestable, con similares características. Fíjense, muy similar, el rango de 6,5 a 7,8 y con un máximo de 6,8 de 0,13, un poquito el rango más complicado, pero en realidad el rango, digamos, más extremos son 6,5 a 7,8. Estos son rangos probables pero el extremo de entre 6,5 y 7,8. Bueno. Muy bien, y el tipo espectral es de B1B, estamos, así que está más o menos similar a las anteriores, la otra era B3B y este es B1B. Bueno, nuestra distancia, son características. Seguimos con lo mismo. Características de estrella. Y bueno, acá. Después está este ajuste, segundito. Un ajuste que tiene un ajuste un poco más preciso en cuanto al número de la escala espectral. En vez de ser B1B, es B05, se hizo una subdivisión ahí que permite hacerla, entonces se hizo ese ajuste acá en la clase espectral de esto, ¿no? Está un poquito. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la idea acá? ¿Cuál sería la idea de este trabajo? Este trabajo que se requiere. Son 3 estrellas, con curva de luz con pulsos coincidentes, ¿cierto? No hablo de amplitud, hablo de pulsos coincidentes. No, amplitud sería demasiado, ya sería muy extraño. Más que extraño, no obstante, sigue siendo extraño, pero si hablamos de la amplitud sería todavía más extraño. Y bueno, y acá tenemos, a ver, va a ver un poquitito. Algunos años que hemos tomado, y se han hecho algunas reducciones. Se saca la magnitud aparente observada y las desviaciones estándar en cada magnitud.
Su desviación estándar tiene en cuenta el sigma, se tiene en cuenta el más menos sigma en la observación de la magnitud observada de la estrella. Vamos, esa para B359. Fíjense, muy bien. Esta es una curva de luz obtenida. Fíjense ustedes, más o menos uno puede analizar ahí fácilmente, teniendo en cuenta la función polinómica, polimonial de esto, que depende de la cantidad de variables que tengamos, va a ser el grado del polinomio, y permite estudiar, ¿cierto?, los mínimos y los máximos, y los puntos de inflexión, ¿cierto? Tenemos, bueno, uno puede tomar acá, si tomo un periodo, debemos tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Si tomo todo el periodo, si no, tomo acá máximos y mínimos relativos para ir estudiando. El punto de inflexión, usted sabe muy bien que son los puntos de cambio de curvatura o cambio de concavidad en la curva, ¿no? Que indica, esa inflexión es importante para estudiar la velocidad con que la curva va creciendo y la velocidad de la variación del brillo, ¿no? Bueno, esto es la B353 ORI. Después, acá tenemos la variación de la magnitud, y tiene en cuenta arriba la desviación estándar, ¿no? Lo que tenemos en blanco acá es la desviación estándar del brillo, que tiene en cuenta. Cada punto tiene que sumarse y restarse esto para tener un rango digamos, de exactitud. No existe la medición exacta, también que la medición exacta no existe, pero lo más probable o la mejor aproximación que uno puede dar. En realidad trabajamos así nosotros en física, y es lo más probable o la mejor aproximación que uno puede tener. Muy bien, acá tenemos KX ORI, lo mismo. Yo tomé acá una parte de todo lo que se hizo, porque realmente son cientos y cientos y cientos de observaciones, son tremendas, ¿no? Bueno. Y sí, bueno, acá hay algunas, sobre todo son reducciones en realidad que están hechas, son reducciones de observación. Muy bien, lo mismo, en cada caso lo mismo, se toma la magnitud promedio y las desviaciones. Pasemos al otro, un segundito. La curva de luz, fíjense usted qué interesante, ya vamos a compararla, vamos a ver cómo se comparan todas. Y exactamente lo mismo, fíjense ustedes, tenemos un mínimo absoluto y un máximo absoluto, ¿cierto?, en el intervalo, y después tenemos un mínimo relativo con sus respectivos puntos de inflexión para ver la velocidad de crecimiento y el crecimiento de la curva. Bueno, lo mismo que anteriormente, se hace el estudio, se compara ahí, ¿cierto?, y se va obteniendo acá la desviación estándar con la magnitud observada, la magnitud visual observada acá. Muy bien. Muy bien. Para N-Bori también. Los periodos son exactamente los mismos, no cambiamos en este universo de muestreo que hemos tomado, ¿cierto? En el universo de observaciones hemos tomado una muestra, hemos tomado exactamente los mismos periodos, exactamente el mismo periodo hemos tomado. Muy bien, un segundito, se me salté algo. Ahora fíjense lo siguiente. Acá, usando los conceptos del método de los cuadrados mínimos para obtención de la función magnitud versus tiempo, es un poquito largo y tedioso. Cuanto más datos tenemos, más largos son los polinomios y las ecuaciones a resolver. Entonces, bueno, hemos puesto acá este método de los cuadrados mínimos, que es muy interesante porque lo que me permite es interpolar todos aquellos valores y obtener una curva, que esa curva me muestre digamos, el comportamiento de la magnitud versus tiempo en un determinado periodo, ¿no es cierto? Recordemos que estamos hablando de variables irregulares, entonces no puedo determinarlo, no va a haber difícil que haya una repetición en cuanto a la forma de la función, pero sí puedo establecer una comparación entre ambas, entre todas estas funciones.
las estrellas, esa que estamos trabajando. Lo que idea es comparar nada más la variación y las funciones obtenidas. Entonces, bueno, este es el metro cuadrado mínimo. Simplemente establecemos dos variables, la S y la T, una como la sumatoria de los X sub I para acá. K va a depender, ¿cierto? Es el exponente, dependerá de la cantidad de observaciones que tenga, donde X serían los días en tiempo juliano y la magnitud de la estrella, magnitud visual. Y establecemos dos variables, ¿cierto? La E sub K y la T sub K, y establecemos un sistema de ecuaciones, los relacionamos, y la idea es poder encontrar la solución entre el sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Fundamentalmente encontrar el polinomio, pero para eso tengo que encontrar los valores de los coeficientes que tenemos acá. Estos coeficientes, los A, A sub n, etc., esos coeficientes me hacen falta para poder establecer el polinomio. Muy bien, entonces, bueno, desarrollamos de esta forma, desarrollo de este polinomio, y usamos el método de Cramer para, ya teniendo en cuenta haber encontrado la idea es encontrar los valores de A, ¿no es cierto? O sea, mis incógnitas en definitiva son los A ahora acá. Estos coeficientes son las incógnitas que yo le había, vuelvo adelante, encontrar haciendo el método de Cramer, resolviendo los determinantes, el determinante de los coeficientes de las incógnitas, el delta sub S, y el discriminante del discriminante en particular de cada incógnita que estoy buscando, o sea, el cociente de sus discriminantes, me permite encontrar entonces estos valores de A, que luego construyo esto. Construyo este polinomio, magnitud en función del tiempo, fíjense usted, m de t, donde lo que he encontrado acá son los coeficientes estos, y la t es el tiempo, mi variable independiente, ¿cierto? Mi variable independiente del tiempo. Acá tenemos un polinomio de grado n. Bueno, el grado n dependerá de la cantidad de observaciones que tome. Puedo tomar hasta grado 3, puedo tomar hasta grado 4. Yo he encontrado mucho más grandes, he tomado hasta 9, 10 grados, he encontrado polinomios de acá, trabajando con estas funciones. Y eso me permite también analizar en forma, no en forma cualitativa, sino en forma cuantitativa, que es lo que me interesa a mí, eso, investigar en forma cuantitativa el comportamiento de esa curva de luz de cada estrella y poder compararlas de alguna forma. Bueno. Bien, entonces, bueno, acá tienen, por ejemplo, ¿ves? ¿Qué cosas se obtienen? Por ejemplo, se obtienen cosas así. Las cosas se obtienen con esos polinomios. Son larguísimos, son cálculos muy largos, son largos cálculos muy tediosos. Algunos se aburren mucho. A mí me divierte mucho porque fundamentalmente, como físicos, les gusta mucho calcular y todo es sacar números y conclusiones desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista cuantitativo, si bien uno expresa cualitativamente lo que está viendo, pero lo correcto es en forma, primero analizar en forma cuantitativa, ¿no? Muy bien. Raúl, Fíjense en lo siguiente. Sí, Raúl, te quedan 5 minutitos. sí, ya concluyo. Pensé que estaba el tiempo. Gracias, muy No, amable. por favor. Bueno, comparación de magnitudes, bueno, acá, fíjense cómo voy comparando, esas comparaciones, y hago un segundito, bueno, ahí estoy poniendo las curvas una arriba de otra, me estoy apurando. Fíjense ustedes, superponiendo las ondas, y mírense qué interesante, ¿no? Ahí fundamentalmente la reducción de todas las observaciones. Fíjense que como hay, no coinciden en cuanto a la amplitud, pero sí, yo he reducido mucho acá para que se puedan ver los gráficos. No quiero pretender que se coincida en la amplitud, pero sí coinciden los pulsos, y eso es muy raro, eso es realmente extrañísimo. Por eso, bueno, si alguien quiere sumarse a trabajar en esto y hacerlo, fantástico, me parece fantástico que me ayuden. Si bien digo, hay observaciones de otros observadores que están haciendo ya, por lo menos acá X, N, lo están haciendo, no hacía B353, que es mucho más difícil B353 de observarla, es mucho más complicada. Muy bien. Bueno, la estrella de esta variable se encuentra en una región rica de gases interestelares. Fundamentalmente,
con hidrógeno. Usted sabe bien por la región que se encuentra, es obvio que estén ahí. Las nubes están muy próximas, ¿cierto? Muy próximas. La curva de luz muestra similitud muy marcada, muy marcada. Y parece estar pulsando, y no sé, a la vez, en el mismo ritmo como dijimos. Eso es, es un problema que planteo, ¿cierto? No tengo todavía ninguna solución en particular, sí lo estoy escribiendo, porque la observación fue hecha con diferentes métodos, no fue solamente el método visual, sino también con otros métodos, no solamente, sino también métodos a través de instrumentación. O sea que, no sé, bueno, referencias muchísimas han tomado y gracias por estar, chicos. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Raúl, excelente. voy a dejar de compartir un poquito, a ver si alguien Sí, quiere, muy interesante. a ver. Eh, ¿Está compartiéndose todavía? ¿Salió de compartir ya? Ya está, no está sí, sí, compartiendo, ¿no? salió, Está. Perfecto, listo. salió. Perfecto, perfecto, listo. Todos los que quieran hacer alguna pregunta o quieren levantar la mano pueden escribir en el chat. Creo que hay unas preguntas por ahí. Yo sé a lo mejor que es más aburrida que la charla que dio Marta, porque fue mucho más divertida que la mía. No, pero la verdad que es interesante. Vos, No, Saúl, escúchame, Daniel, se plantea preguntas interesantes que tienen que ver con la física de la estrella, tiene que ver con la física propia de la estrella. Sobre todo, hay cosas cambiando, se cambian de repente, hay muchas cosas que van cambiando, no están totalmente determinadas en esas estrellas, y sobre todo en 2 metros de 59 horas y no están muchas cosas determinadas. Entonces planteas situaciones a trabajar, digamos, planteas problemas reales, ¿no es cierto? ujú, Que no solamente es obtener la curva de luz, sino también preguntarse el por qué y qué pasa con esa estrella, o sea que eso es lo que estoy planteando. perfecto, sí, ¿Cierto? sí, 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 está claro. Acá hay una pregunta. Pau Calderón pregunta, ¿se conocen otras estrellas de este tipo que no sean en Orión? No, yo solamente tomé esa, no sé. Yo solamente tomé esa porque son las que empecé a trabajar y hace años que trabajo. Si bien hago otras estrellas, pero no no con el interés que tengo sobre estas estrellas. En particular no tengo. Pero esta estrella en particular tengo mucho interés y y me dediqué, si bien hago otras variables también, pero no con el interés que estoy haciendo estas estrellas en particular, por el problema que se plantea. Ah, perfecto, perfecto. Hay otra pregunta. Dice, ¿es posible usar directamente una calculadora científica para introducir los datos de magnitud versus tiempo y que arroje la ecuación del polinomio sin necesidad de hacer cálculos, digamos, Necesitaría saber que una programable, sí o sí. Ujú. Gracias. Algo me mandó así Sergio, me estaba diciendo, había un mensaje de Sergio, mi colega observador, Ajá, astrónomo variabilista. sí, tal cual. Bueno, acá hay muchos saludos. Carlos Kravchenko, muy buena charla. Nico Ares también, muy bueno. Raúl, Rodrigo también, Rodrigo de VIX, excelente, Raúl. Fabio Mariusa, muy interesante. Alberto Anunciato dice, muy bien, Raúl, ¿podríamos hacer estimas de magnitud de estas estrellas? Calculo que es una pregunta. Sí. Sí, quiero que hagan, necesito que me ayuden. Claro. ¿Qué opina? Quiero que opine Sergio Domínguez, que es un gran observador de variables. A ver si quiere levantar la Quiero mano, anda por ahí. escucharlo a Sergio, en particular Sergio, que me une una amistad con él. Así que. Sí. Bueno, antes que Está. nada, felicitarte, Raúl, por la charla. Hay que estudiarlo, hay que ver qué pasa, pero en principio parece interesante. Hay algo que está pasando. Evidentemente hay algo que está pasando. Como te decía, yo participé del programa EWE en su momento Sí, que lanzó el pedido la APSO. te acordás Y exactamente. de NU Orionis tengo pilas, cientos, si no miles de observaciones. Así que cuando quieras te las paso y las sumas a tu base y a Bueno, ver listo. Bárbaro, sí, genial, porque se como puede para ver que. refinar la puntería. Claro, porque algo raro pasa ahí. Algo raro pasa. No son cosas aisladas que ocurren porque sí, las cosas. Sí, esa es una región que tiene pilas de este tipo de estrellas. Lo raro es que, bueno, que estén pulsando tan sincrónicamente en apariencia. Claro. Bueno, por eso hay que hacer, ver y ver, seguir trabajando y ver qué se puede obtener de eso. Puede sacar algo interesante. Así Bueno, que bueno, después las voy a buscar y te las voy a pasar. dale, Sergio, dale, querido. Dale. Sí, por favor.
Sí, muy bueno, excelente. Bueno, Luis Mancilla dice interesante para seguir estudiando. Carlos Vargas dice tal cual. Hay otra rigurosidad, perdón, en el estudio del tema. Eso hace que sea más complejo. Es que es necesario ser más riguroso. Yo cuanto más riguroso soy, obviamente creo que lo que mejor es ser bien riguroso y preguntarse cosas, ¿no? Y preguntar y observar los datos que teníamos antes, lo que tenemos ahora, ver a dónde hay discordancia, porque yo veo que tengo discordancia en datos, cosas que aparecen de un lado, cosas que aparecen del otro lado. En el rango, por un lado aparece en un lado y después aparece otro rango. Entonces no es algo constante y eso, ese rango de variabilidad es lo que también, otra cosa me parece rarísimo. Así que bueno, creo que afilar un poco la puntería y de alguna forma encasillarla y darle un poquito más de atención a algunas estrellas en particular, ¿no? Y esa región es una región riquísima, que dice mucho esa región. Esa región de Orión dice muchísimas cosas, dice muchísimas. Cuenta de la historia del universo esa región, cuenta de la historia del universo. Por lo menos de nuestro universo próximo, en la Vía Láctea cuenta mucho de nosotros. Así que eso habría que seguir estudiándolo por eso. Perfecto. Bueno, interesantes cálculos aplicables a las variables, en particular los matriciales, dice Daniel Cabezas. Bueno, Sergio Domínguez, bueno, estuvo hablando recién. Recuerden que pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta. Después Federico Monte dice, ¿podríamos crear un script o una aplicación a la cual le pongan los números y te arroje el polinomio? Para que la gente que no sabe programar. Sí, se puede hacer fácilmente, se puede crear un programa y cargar los datos simplemente y listo, lo hacemos, sí, no hay problema. Sí. Yo trabajé con un famoso, con un MATCAT. Yo trabajé con un MATCAT, que es un CAD matemático. Sí. En vez de trabajar con... Hay gente, los arquitectos trabajan con AutoCAD, bueno, en este caso yo trabajé con un MATCAT, que es un MATCAT que trabajé con eso y cargo los datos y yo le fabrico, le fabrico la función y lo hago trabajar y saco los datos y me saca las curvas también a la vez. Después. Claro, perfecto. Claro. Acá Guillermo Daniel dice, muy interesante, muchas gracias. Federico Monti, ¿puede haber algún tipo de interacción entre las estrellas que produzca este resultado? Para mí la interacción está en la misma nubosidad de las nubes. La interacción para mí está en ese lado. No en la estrella, pero sí en la nubosidad, en la zona rica en gas y polvo interestelar ahí, sobre todo gases ricos en hidrógeno y tiene regiones y en helio también. Claro, es lo que dice Fabio Marín, dice, siendo bien en una zona con muchos gases y nubes, es posible que estos influencien, que se influencien las medidas, en las medidas. Sí, esa podría ser Una hipótesis. un camino podría ser eso. Un camino ese. Bueno, excelente. No sé si alguno te pregunta más. Si no, Manuel. Sí, bueno, yo quiero consultar acá a Raúl y a Sergio también. Hace bastantes años, más o menos comenzando la década del 2000, yo estaba de curioso, porque no alcanzo el nivel de observador de estrellas variables que tienen acá muchos observadores en la Aliada, pero estaba de curioso en un foro japonés, BSNet, no sé si así se pronuncia, que ya no existe. Ahí no sé si exista algún foro así internacional como es actualmente, o digamos, ya el Facebook, las redes sociales, todo eso ha hecho que los observadores se aíslen más, que deberían haberse, no debería ser. No sé, a ver cómo... de repente Raúl tuvo noticia de ese foro alguna vez. Era una lista de correos. Sí, tuve una lista, sí, tuve. Realmente no, sí la tuve noticia de eso, sí, tuve noticia. Me llegó alguna vez algo. Algo me llegó, sí. Hasta ahí nomás. Eso tuve noticia, sí. Bueno, entonces, ya, a ver, Daniel, ¿cuántos minutos quedan? Creo que... Hay unos minutos. ya estamos. Ya, vamos entonces acá. Sí, tenemos unos 5 minutos. Ya vamos a proceder entonces acá con... Estamos bien con el tiempo. Ya estamos bien con el tiempo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, un agradecimiento muy especial
al doctor Raúl Roberto Podestá desde Argentina, quien nos ha dado esta interesante charla sobre estrellas variables en este 19º Congreso PROAM de Observadores de la Aliada. Muchas gracias, doctor Podestá, por su interesante charla. No, al contrario, el honor es mío. El honor es mío estar con ustedes. El honor es mío, realmente el honor es mío. Y encima, gracias por escucharme y tenerme la paciencia de escuchar. Te lo agradezco muchísimo, muy amable. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias, Daniela, vos por esto. Gracias, querido. Muy amable. Bien, entonces hacemos un pequeño corte en esta charla para pasar a la siguiente, ¿verdad?